Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a comentar el Evangelio del domingo 15, el tiempo ordinario, ciclo A. El Evangelio es tomado de Mateo, capítulo 13, de los versículos 1 al 23, donde Jesús nos dice que la buena tierra da frutos de eternidad. Y dice así: Aquel día salió Jesús de casa y se sentó a orillas del mar, y se reunió tanta gente junto a él que tuvo que subir a sentarse en una barca, y toda la gente quedaba en la orilla. Y les habló muchas cosas en parábolas. Decía: Salió un sembrador a sembrar, y al sembrar unas semillas cayeron a lo largo del camino, vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en pedregal, donde no tenía mucha tierra, y brotaron enseguida por no tener profundidad la tierra, pero en cuanto salió el sol se marchitaron, y por no tener raíz se secaron. Otras cayeron entre espinos, crecieron los espinos y las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unos 100, otras 60, otras 30, y el que tenga oídos que oiga. Y acercándose los discípulos le dijeron: ¿Por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: Es que a ustedes se les ha dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque a quien tiene se le dará y le sobrará, pero a quien no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías: Oír oirán, pero no entenderán; mirar mirarán, pero no verán, porque se ha embotado el corazón de este pueblo. Han hecho duros sus oídos, y sus ojos han cerrado. No sea que vean con sus ojos, con sus oídos oigan, con su corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero dichosos sus ojos, porque ven, y sus oídos porque oyen, pues les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Ustedes, pues, escuchen la parábola del sembrador. Sucede a todo el que oye la palabra del reino y no la comprende, que viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. Este es lo que fue sembrado a lo largo del camino. El que fue sembrado en pedregal es el que oye la palabra y al punto la recibe con alegría, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es inconstante, y cuando se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumbe enseguida. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. Pero el que fue sembrado en tierra buena es el que oye la palabra y la entiende. Este sí que da fruto y produce, unos 100, otros 60, otros 30. Para comentar este largo evangelio, vamos al principio, al capítulo 13, versículo 1, donde el evangelista Mateo narra lo que va a hacer Jesús. Y vamos a rescatar dos palabras de este texto. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó a orillas del mar, y se reunió tanta gente junto a él que tuvo que subir a sentarse en una barca, y toda la gente quedaba en la orilla. Y les habló muchas cosas en parábolas. Dos cosas. Primero, mucha gente fue a escuchar a Jesús. Ahora, ¿qué tipo de gente? Y después les habló en parábolas. Esas dos cosas quisiera destacar de este texto. ¿Qué tipo de gente lo iba a escuchar? Y por las palabras de Jesús, por la explicación posterior a la parábola, era gente que no tenía fe.
¿Y qué es necesario para poder entender una enseñanza de Jesús, en este caso una parábola? Y humildad y fe. Ya lo hemos escuchado en los comentarios anteriores, ¿no? Yo te bendigo, Padre, ¿no? En el capítulo 11 del mismo Mateo. Yo te bendigo, Padre, porque le has revelado los misterios, estas cosas, ¿no? ¿A quién? A los sencillos, a los niños, a los discípulos y a los hijos de Dios. Entonces, necesario para entender las parábolas dos cosas: humildad y fe, ser sencillos, ser niños, ser hijos de Dios y tener fe. Ahora, respecto a las parábolas, dos cosas. Primero, son enseñanzas sencillas de cosas que pasan diariamente, ¿no? En la vida de cada uno. Y segundo, esa enseñanza es en tercera persona, porque a veces cuando enseñamos directamente a la persona, ¿no? Hablándole, y tú has cometido tal cosa, ¿no? A vos te falta fe, es más difícil que lo reciban, por más que sea verdad. Pero en cambio, si lo hago con una historia, es mucho mejor que se reciba. De todos modos, muchos de los que escuchaban a Jesús no lo comprendieron. ¿Por qué? ¿Porque era muy difícil la parábola? No, porque le faltaba fe para relacionar la parábola con el reino de Dios. Empieza a narrar la parábola Jesús, y esta parábola enseña algo que es lo que hemos dicho recién, el reino de Dios. Pero Mateo no solamente pone una parábola del reino, sino 7, ¿no? Seguidas. Está la del sembrador, que hemos escuchado, después la cizaña, el grano de mostaza, la levadura, la del tesoro, la de la perla y la de la red. Ahora, ¿por qué hace tanto énfasis en el tema del reino de Dios, Mateo? Primero, porque le está hablando a los judíos, ¿no? Y ellos son los que están esperando al Mesías para recibir ese reino de Dios. Pero ellos esperaban un reino aquí en la tierra, y lo que Jesús propone es un reino en el cielo. Ahora, ¿dónde está ese reino de Dios? Y podemos decir en 3 lugares distintos. Primero, en el cielo, donde está Dios, y ese es el fruto de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ir al cielo, ir al reino de Dios en el cielo. En segundo lugar, en la iglesia, ¿no? En la iglesia, ese reino que se nos da a través de los sacramentos, ¿no? Que viene la gracia, esos sacramentos que nos dan la gracia efectivamente, ¿no? Dentro nuestro. Y tercero, en nuestra alma. Y entonces tenemos que preparar esos campos. En el cielo no, porque ya está Dios y Él es el encargado de preparar ese terreno desde la eternidad, y ese lugar para nosotros. Después la iglesia, ¿no? Que se tiene que preparar para expandir el reino, recibirlo y expandirlo de la mejor manera para poder ser recibido por los hombres. Y tercero, ¿cómo está preparado nuestro corazón para recibir ese reino? Para recibir la presencia del Dios bueno y eterno. Ese es el reino. ¿Quién es ese Dios bueno y eterno? Jesucristo. Dios y hombre. Y entonces empieza, para seguir comentando, entonces hagamos énfasis en esto: preparemos el corazón para recibir el reino, en el comentario de hoy día, y después cuando terminemos, quedémonos unos momentos meditando si hemos preparado bien el corazón para recibir el reino, para recibir la palabra de Dios, para recibir la gracia de Dios, para recibir la presencia del Dios bueno y eterno. Y entonces empieza la parábola, a narrar la parábola Jesús, y dice: salió un sembrador a sembrar, y al sembrar unas semillas cayeron en el camino, se la comieron las aves, la otra en pedregal, ¿sí? Y como no tenía mucha raíz, la tierra creció rápidamente, pero cuando salió el sol la quemó. La otra es entre espinos, ¿no? Y los espinos crecieron y ahogaron la semilla. Y por último, la tierra bien preparada, que da fruto,
algunos más, otros menos, pero siempre da fruto. Decíamos que las parábolas son tomadas del día, ¿no? de lo que pasa diariamente en el lugar. En Palestina la tierra era así, o sea, cuando se iba a esparcir la semilla, el campo era atravesado por calles, por caminos. Entonces, cuando el sembrador sembraba la semilla, parte caía en el camino, y el gorrión palestino directamente va al lugar donde más ve la comida, que es exactamente el camino. Después, Galilea también es un lugar pedregoso, ¿no? Entonces ahí crece más rápidamente la semilla, pero como se sembraba en las primeras lluvias de otoño, que eso es noviembre en ese tiempo, ahí en ese lugar, el sol todavía era fuerte. Entonces, si bien crecía rápidamente, al no tener profundidad y no tener humedad o no tener raíz, se quemaba. Y después, cuando se corta el campo para poder sembrar, ahí en ese lugar quedan muchas espinas. Y por el sol, digamos, y porque se está sembrando, crecen rápidamente las espinas, ¿no? Y las espinas realmente ahogan lo que se ha sembrado. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se siembra ahí en ese lugar. Lo mismo que pasa con nuestro corazón. Hay que tener tiempo para sembrar. Hay que tener tiempo para preparar la tierra, para que no haya espinos, para que no haya el camino, que es el hecho de rechazar la palabra de Dios, y tener realmente un lugar que dé fruto. Ahí dice Jesús, para que el grano de cereal produzca 100, 60, 30. ¿Por qué da esos números? Y porque la gente que tenía campos chicos, ¿no?, esperaba sacar entre 12 y 19 granos de cereal, ¿no? Y entonces por eso Jesús da un número de 100, 60, porque los grandes sembradores, los gigantescos, digamos que quizás no estaban ahí escuchando a Jesús, sí, el fruto de ellos era entre 100, 200 o 300 granos de cereal. Entonces, teniendo esto en contexto, sí, esta parábola, sí, dice Jesús, dice, y acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les enseñas en parábola? Entonces dice el Señor, es que a ustedes se les ha dado conocer los misterios del reino de los cielos, a ellos no. Con esto no quiere Jesús decir que el reino de Dios es para algunos, no, es para aquellos que están dispuestos a recibirlo, para aquellos que quieran recibirlo. Y para ello, lo hemos dicho al principio, hace falta humildad y fe. Habiendo dicho, ¿no?, en los comentarios anteriores, ¿no?, que los misterios del reino son revelados a los humildes y sencillos, yo te bendigo, Padre, porque les revela no a los inteligentes, no a los sabios, sino a los sencillos, ¿no?, a los hijos. Y sigue el Evangelio en el versículo 12 y 13. Porque a quien tiene se le dará y le sobrará, pero a quien no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Quiénes son los que tienen? Y los que tienen la palabra de Dios, los que tienen la gracia de Dios, los que tienen el regalo de Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. A aquellos se les dará, y porque están abiertos, y porque porque quieren recibir, y porque son humildes y le dicen a Dios, yo te necesito, Señor, necesito que labres mi tierra y que deposites tu semilla, que es tu gracia, van a recibir más. En cambio, aquellos que están cerrados a la fe, que están cerrados a recibir la gracia, y no van a recibir. Por eso, dice el Evangelio, les hablo en parábolas, porque viendo no vean,
y oyendo no oyen ni entienden, porque para poder entender las parábolas hace falta fe, hace falta reconocer a Jesús, que el que me está hablando es el Mesías. Los que han recibido la semilla y la han hecho fructificar, les dará más. Y al que no esté abierto, no se le dará, porque no está dispuesto precisamente. Dios está permanentemente dentro nuestro, por más que a veces no lo escuchemos. Entonces, yo los invito, esta es la segunda cosa. Primero les dije, traten de entrar en su campo y descubrir si está preparado o no. Segundo, traten de encontrar a Dios siempre, por más que a veces no se escuche. Dios está presente desde que nos creó. Nos da la verdad, nos da el bien, nos da la belleza, nos da la vida. Él es el que mantiene eso. Entonces está presente. Es como la creación, como dice Rothheiser, un gran sacerdote, dice, Jesús, sí, es como si fuese el beso de Dios cuando nos creó. Yo te he dado la verdad, yo te he dado el bien, esos trascendentales que hablamos muchas veces en filosofía, pero ahora lo tocamos en la belleza, ¿no? La vida que tienes dentro. Y al que no esté abierto no puede entender esto y no va a encontrar ese Dios que está presente permanentemente. Quizás escucharon hablar de C.S. Lewis, ¿no? El gran escritor de las crónicas de Narnia, ¿no? Él se convirtió, o sea, empezó a aceptar a Jesús de grande, con una convicción de repente, ¿no? Sintió que Jesús estaba con él, que era su Señor, y junto a un amigo, que quizás también lo conozcan, es Tolkien, el que escribió El Señor de los Anillos, estaban juntos y él se arrodilló por primera vez en su vida y aceptó a Jesús. Y en su libro, ¿no? Sorprendidos por la alegría, donde él narra su conversión, su aceptación de ser cristiana, dice lo siguiente: desde que los cristianos dejaron de pensar por completo en el otro mundo, se volvieron totalmente ineficaces en este. Apunta al cielo y tendrás la tierra de rebote, dice Luis. Apunta al cielo y tendrás la tierra de rebote. Apunta a la tierra y no tendrás ninguno de los dos, ¿no? Por eso, apuntemos a ese reino, a ese Dios presente en nuestra alma. E incluso las cosas de la tierra nos van a salir bien, ¿no? El universo va a estar a favor nuestro. Jesús habla en el versículo 14 y 15 de la profecía de Isaías, que a Isaías le pasó exactamente lo mismo que a Jesús, no lo escucharon. Y entonces narra palabras, parece que es lo mismo que le pasó a Jesús en ese momento. Oír oirán, pero no entenderán, mirarán, pero no verán. Y después dice, porque este pueblo, el corazón de este pueblo se ha embotado. Y ese es el problema. El problema es que hay que abrir el corazón a Dios para recibir todas sus gracias. Esto está en Isaías capítulo 6, versículo 9 al 10, lo que dice Jesús. Y se fíjense, lo mismo que le pasa a Jesús. No sea que vean con sus ojos, con sus oídos oigan, con su corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane, usa esa palabra, sane, que los cure. Entonces yo los invito en este tiempo en que necesitamos, ¿no?, a Jesús, en el día que nos levantamos el domingo para celebrar y para estar en familia, ¿no?,
A mí me pasa, ¿no?, cuando me levanto el domingo y tengo ganas de llegar al almuerzo y estar con mi hija, con mi esposa, ¿no?, con mi suegra y poder celebrar, ¿no?, y pedirle a Dios la bendición, ¿no?, que Él está presente. El propio amor de nuestro Señor Jesucristo, sentirlo dentro nuestro, ¿no?, su misión de misericordia, no el juicio, sino su presencia de amor que está en nosotros, a través de la parábola, ¿no?, que hemos escuchado, diseñada para aquellos que pueden entender lo que Jesús nos dice. En el versículo 16 y 17 dice: pero dichosos sus ojos, porque ven, porque sienten que Dios está ahí, ¿no?, porque oyen, pues les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver ¿qué? Desearon ver a Jesús, pero Jesús no había venido todavía. Y ustedes lo están viendo, ustedes tienen la posibilidad de tenerlo permanentemente, la gracia y la fuerza y la compañía de Jesús. Dice San Pedro en su carta, dice: sobre esta salvación investigaron e indagaron los profetas, que profetizaron sobre la gracia destinada a ustedes, procurando descubrir a qué tiempo y a qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando les predecía los sufrimientos destinados a Cristo y las glorias que les seguirían. Claro, estaban esperando que llegara, pero nosotros ya lo tenemos a Jesús. El versículo 18 y 19 dice: ustedes pues escuchen las parábolas del sembrador, la parábola del sembrador. Sucede a todo el que oye la palabra del reino. ¿Qué pasa? Y no la comprende. Y claro, el diablo viene, el maligno dice, ¿no?, y se la saca. O la persona que no nos quiere, o la persona que nos quiere separar de Dios, y nos saca la palabra de Dios, porque no quiere que nosotros gocemos de esa presencia. Directamente no se escucha, nos lleva a no escuchar a Dios. No se le da importancia a la fuerza y a la sabiduría de la palabra de Dios, a la gracia de Dios que viene del Espíritu. Y nos hacen sentir que esas palabras no son para mí, son antiguas. Y siguen con el corazón duro, ¿no? Muchas veces el resultado es la soledad, porque Dios no está. Como decía Nietzsche, Dios ha muerto. Dios ha muerto porque me he cerrado a Él, porque no se le puede anidar en el corazón la contención, la misericordia y el amor de Dios que nos une. Los versículos 20 y 21: el que fue sembrado en pedregal, ¿no?, es aquella persona que se ha enamorado de Jesús pero sin cruz. El ser cristiano incluye, ¿no?, el testimonio. El testimonio quiere decir el ser mártir, o sea, va a haber sufrimiento. Tenemos que morir con Cristo, pero junto con Cristo tenemos la fuerza, tenemos la bendición, tenemos la gracia, tenemos la paz y tantas otras cosas, que es lo que buscamos diariamente. Y sin Cristo también las tenemos, pero no tenemos la gracia, la fuerza, el amor. Versículo 22 es aquellos, y muchas veces nos toca ahora en este tiempo este versículo: el que fue sembrado aquel entre espinos. Es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. Muchas veces, claro, sí, tenemos que traer el dinero a la casa y tenemos que estar preocupados por lo que vamos a comer, por el cuidado de la familia y por un montón de cosas, pero no tengo el tiempo para encontrar a Dios.
el padre Ronald Rolheiser, que lo cité anteriormente, en una conferencia en Estados Unidos decía, cuenta una historia de un hindú, ¿no?, que iba caminando con Dios, ¿no? Y entonces iban caminando juntos y le dice Dios a él, dice, ¿por qué no me das un vaso de agua? Y entonces fue y golpeó en una puerta en una casa y lo atendió una chica muy bonita, muy bonita. Y bueno, entraron en la casa y la chica le dice, ¿qué andan buscando? Y entonces el hindú le dijo, y un vaso de agua, ¿sí? Y dice, pero ¿por qué no se quedan a cenar? Bueno, resulta que el cuento dice que el hindú se quedó 40 años, ¿no?, en esa casa. O sea, se casó, tuvieron hijos, o sea, Dios lo llevó al lugar donde se convirtió en su vida, ¿no?, en su amor y todo eso. Pasaron los 40 años y se levantó una tormenta gigantesca, sí, y entonces el hindú se enojó con Dios y le dice, ¿por qué no me proteges? Y entonces Dios le respondió sencillamente, ¿dónde está el vaso de agua que te pedí? ¿No? Moraleja de esto es, claro, muchas veces nos olvidamos de Dios y Dios siempre está y Dios siempre se acuerda hasta los detalles del vaso de agua. Entonces, para terminar, dice, pero el que fue sembrado en tierra buena es el que oye la palabra y la entiende. Este sí que da fruto y produce 160, 30. Demos frutos de fe, frutos de confianza en Dios. Ahora, sintámoslo, sintamos su presencia que me dice, no tenés un vaso de agua para mí, yo tengo una eternidad para vos. Está con vosotros sembrando gracia sobre gracia. Escuchar a Dios y recibir en su gracia y no ser sordos a su llamada, sentir su presencia. ¿Cómo estoy preparando el campo para que hoy Dios habite en mi alma y me diga, hoy quiero tener una cena, como dice en el Apocalipsis, una cena contigo? Que Dios los bendiga y los saludo hasta el próximo comentario bíblico.